representante de la UAM. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes que nada, maestra María Lourdes Álvarez, reciba un cordial saludo del señor rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y una felicitación por este evento y por su nuevo nombramiento como directora del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades en el Estado de Morelos. Estimados miembros del Presidium, estimados profesores, investigadores y estudiantes que nos acompañan, a nombre del doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y del mío propio, les damos la más cordial de las bienvenidas al primer Congreso Internacional Norberto Bobbio, que esperando que sea todo un éxito y que de aquí emanen diferentes temáticas de estudio. Por otra parte, por medio de mi conducto, les reitero, maestra María Lourdes, que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues quiere manifestar que seguirá colaborando con ustedes a través de las actividades académicas que contribuyan a la formación de profesores, investigadores y, claro, principalmente en los estudiantes. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a la maestra Leticia Neria, quien nos dará una pequeña semblanza del autor, que hoy vamos a comenzar su discusión. Gracias, Leti. Gracias, buenas tardes. ¿Quién es Norberto Bobbio? Es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Sus aportaciones a la ciencia política lo hacen vigente en las preguntas del devenir social y político de este naciente siglo XXI, como lo ha dicho mi antecesora, y seguramente lo oiremos de forma recurrente durante este Congreso Internacional. Norberto Bobbio nació en Turín en 1909, se graduó en Derecho y en Filosofía y dedicó su actividad profesional a la enseñanza. Es, sin duda, un referente ineludible en lo concerniente a la filosofía política y a la teoría del derecho. En 1984 fue nombrado senador vitalicio de Italia por sus méritos como pensador. La obra de Bobbio se caracteriza por la conjunción de dos valores que para él son indisolubles: la libertad y la justicia, así como también tres ideales que él mismo reconoció expresamente: la democracia, los derechos del hombre y la paz. Su pensamiento se puede enmarcar dentro de la corriente denominada liberal socialista, que sostiene que los derechos sociales fundamentales como educación, trabajo y salud son necesarios como condición previa para un mejor ejercicio de la libertad. Su obra está ampliamente influida por pensadores como Kelsen, Thomas Hobbes, Benedetto Croce y Max Weber. Como intelectual, enfatizaba constantemente la certeza de la duda. Era un hombre abierto al debate de ideas y consideraba fundamental la lucha por los valores democráticos. Esta era su definición de la democracia: un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Asimismo, prestó especial atención a la democracia representativa fundamental en las sociedades modernas. Otro tema sobre el cual reflexionó mucho es el rol del intelectual, el cual diferenciaba claramente del hombre de acción. Como activista político, los primeros pasos de Bobbio fueron en la resistencia antifascista, lo cual, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su vida. Con respecto a la política internacional, Bobbio se dedicó activamente a los estudios sobre los problemas de la guerra, los caminos de la paz y el pacifismo como actividad política. En los últimos años de su vida, declaró que le interesaba cada vez menos los problemas políticos coyunturales y se ocupaba cada vez más de problemas generales como la vejez y la muerte. En su autobiografía, que publicó con la colaboración del periodista de La Stampa Alberto Papuzzi, hizo un repaso de sus vivencias, sus actividades a lo largo del siglo, desde su infancia en Turín a sus primeras actuaciones en política y sus años como profesor, que fue la actividad que más satisfacción le dio. La sólida formación en filosofía del derecho de Norberto Bobbio le permitió contribuir
de un modo decisivo al desarrollo de las ciencias políticas, con numerosas obras, por lo que fue considerado por muchos como el filósofo de la democracia. Algunos de sus títulos centrales de su bibliografía son Crisis de la democracia, El futuro de la democracia, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Entre dos repúblicas, Estado, gobierno y sociedad, Teoría general de la política, Liberalismo y democracia, Ni con Marx ni contra Marx, El tercero ausente, La duda y la elección, Igualdad y libertad, El problema de la guerra y las vías de la paz, Derecha e izquierda. Bobbio falleció el 9 de enero de 2004. Para concluir esta semblanza, no quiero dejar de citar la defensa de sus tres ideales que expuso en su obra La edad de los derechos. Derechos del hombre, democracia y paz son tres momentos necesarios del mismo movimiento histórico. Sin derechos del hombre reconocidos y protegidos no hay democracia. Sin democracia no se dan las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. En otras palabras, la democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos algunos derechos fundamentales. Habrá paz estable, una paz que no tenga guerra como alternativa, cuando seamos ciudadanos no de este o de aquel estado, sino del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, para entrar propiamente en materia, voy a hacer la presentación de nuestro primer ponente del día de hoy, el doctor Josep Reunió. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales. Más tarde, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Barcelona. Actualmente, es profesor titular y jefe de estudios del área de Ciencias Políticas y de la Administración en la misma institución. Ha realizado estancias docentes y de investigación en centros de Francia, Estados Unidos, Italia, Argentina, Egipto y México. Miembro fundador de la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración y miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Entre sus publicaciones se encuentran Ciudadanos, Nuevas Tecnologías y Toma de Decisiones, El desafío del voto electrónico, los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales de Latinoamérica, y el proceso electoral mexicano del 2 de julio de 2006, antecedentes, estrategias, políticas y resultados electorales. Muchas gracias y bienvenido, Josep. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de empezar quisiera, y no por modo protocolario, sino obviamente por modo sentido, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sobre todo a través de esta brillante iniciativa de crear una cátedra Norberto Bobbio, esta amabilísima invitación para volver a visitar esta bella tierra y participar en un evento, en un congreso como es el que nos reúne, que estoy convencido que se consolidará como uno de los foros académicos de primer orden, no solo en la República, sino también más allá de nuestras fronteras. Por todo ello, y muy especialmente a la directora del centro, Lourdes Álvarez y Casa, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Si además ello va unido a que se me haya invitado a ser quien dé la primera ponencia de este congreso, pues entenderán que esté aún más honrado por este detalle, que además creo que no merezco. Y creo que no merezco teniendo como compañeros de presidium a dos monstruos del estudio del ámbito de la academia, a los cuales quiero agradecer su presencia y, a fin de cuentas, también que me hayan cedido esta oportunidad de abrir el debate y abrir la consideración. Ambos son referentes indispensables, por lo tanto, ahí va también mi agradecimiento y obviamente mi reconocimiento. Estoy tentado de decirles que seré breve, lo cual, si lo digo, difícilmente voy a poder cumplirlo, aunque
tenemos el acuerdo de intentar limitarnos. Obviamente, la exposición más prolongada la tendrán ustedes cuando aparezcan este libro sobre el evento, pero yo creo que al menos vamos a focalizar algunos elementos clave de la que es mi aportación. Mi aportación intenta situarse en lo que he venido en denominar las categorías del análisis político-ideológico en Bobbio y su aplicación a la política latinoamericana, con un subtítulo que creo que puede ser algo sugerente de «O qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI». Miren, me gustaría iniciar con una pequeña cita del mismo Bobbio, obviamente, muy breve, de la Teoría General de la Política, en la página 58 de la introducción, que dice: «Derechos del hombre, democracia y paz son tres momentos necesarios del mismo movimiento histórico. Sin derechos del hombre, reconocidos y protegidos, no hay democracia. Sin democracia, no se dan las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos». Esa es una de las raíces del pensamiento de Bobbio, que creo que es especialmente atinado reclamar hoy. ¿Bobbio más allá del derecho? Pues obviamente sí, aunque intentar ni siquiera definir el perfil académico de grandes personalidades, como es el caso de quien nos ocupa, de Norberto Bobbio, sería con toda seguridad un intento arrogante por la parte de quien les habla, y que no lo duden, resultaría en un tremendo fracaso. Sí que podemos tener presente que Bobbio se nos presenta como uno de los principales intelectuales, o uno de los intelectuales puntales del pensamiento jurídico, filosófico y político contemporáneo. Y además, no es menos cierto que sus aportaciones superan con creces, y voluntariamente, obviamente, el marco estricto de las divisiones intelecto-administrativas en las que a menudo hemos ido degenerando en la academia. No vamos a descubrir ni mucho menos la labor de Bobbio en el campo del pensamiento, pero sí que debemos llamar la atención sobre la derivada política, o mejor dicho, politológica, en esas casillas en las que nos movemos, de su obra. De esta producción politológica, o más orientada a la ciencia de la política, personalmente siempre me ha cautivado el ensayo que centrará esta intervención, y que es el que recién la maestra Leticia citaba como el último: Derecha e izquierda, razones y significados de una distinción política. Un breve ensayo, pero que yo creo que encierra, al menos para los politólogos, un oro que es preciso atender. Obviamente, desde su aparición, este trabajo se convierte en lo que podríamos llamar, si es que existe, un clásico contemporáneo, y además por múltiples razones. La primera, me atrevería a decir que es la sencillez misma del planteamiento de partida. Esto es, el deslinde conceptual entre derecha e izquierda, conceptos estos que devienen verdaderas llaves de vuelta del edificio político-ideológico que se empieza a construir a partir de la Revolución Francesa. Esa sencillez no supone en modo alguno la ausencia de un enorme reto intelectual, sino solo al alcance de pocos pensadores, y que nos obliga a delimitar claramente los ámbitos en los que deambula nuestra labor de análisis, y que en su momento, ya otro gran politólogo y otro también referente en nuestras actividades, Giovanni Sartori, indicó a finales de los años 70, también con una obra que creo que es capital, como es La política, lógica y método en las ciencias sociales. Por tanto, primera razón, la sencillez del mismo ejercicio de análisis que realiza Bobbio. La segunda razón se vincula con la necesidad de repensar sobre esta diferenciación en un contexto histórico marcado, entre otros aspectos, por ejemplo, ahora mismo, por la reciente celebración del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, así como por la constatación del imparable avance del proceso de globalización económico-financiera. Por tanto, segunda razón, necesidad, pertinencia de repensar esas categorías políticas ideológicas que aplicamos a nuestra actividad. Y en último lugar, en nuestra opinión, la tercera se deriva de las dos anteriores, la tercera razón, y sería la necesidad imperiosa de repensar, adaptar, moldear o directamente desechar determinados conceptos político-ideológicos para el análisis de la realidad sociopolítica latinoamericana. Dicho de otra forma, permítanme
en la mesa conocen que tenemos un cierto ánimo también de polemistas, o al menos de lanzar retos comunes. Enfrentarnos a derecha e izquierda de Bobbio e intentar ponerlo en valor, como creo que está sobradamente en valor, pero reclamar ese valor, sobre todo creo que tiene un interés especialmente relevante, que es hacerlo en el contexto latinoamericano, donde a menudo creaciones conceptuales generadas desde una visión eurocéntrica o desde un posicionamiento eurocéntrico terminan no encajando en la realidad política o en la realidad sociopolítica no solo latinoamericana, también asiática, pero en este caso me interesa el encaje de esos conceptos en la realidad latinoamericana. Al final, si quieren, podremos volver, pero realmente las concepciones, como pueda ser gobierno de coalición o, en este caso, derecha e izquierda, a menudo en el análisis académico, en el análisis únicamente académico de la realidad sociopolítica latinoamericana, termina mostrando una cierta dificultad de encaje en el contenido mismo que se le dé a unos conceptos que son idénticos en un contexto o en el otro. Vamos a aproximarnos de manera sintética a esos contenidos. Creo que es lícito suponer, o al menos afirmar, que el fin último de esta obra de Bobbio, de este ensayo de Bobbio, es la pretensión por justificar y reivindicar la distinción política entre izquierda y derecha. En otras palabras, frente a un mainstream, a una corriente de pensamiento político-ideológico del momento, de principios de los 90, Bobbio lo que ansía es rescatar la díada izquierda-derecha con el objeto de derribar ese marco mental, ese framework que se instaló a partir de los voceros intelectuales que desdeñaban la vigencia de esa diferenciación conceptual, pero también esa diferenciación práctica. Es decir, Bobbio reacciona contra aquellos intelectuales, tertulianos y también líderes políticos para quienes en esos momentos de victoria liberal, contexto de los 90, los términos izquierda y derecha no tenían ya validez y que se fundamentaban y que fundamentaban sus diatribas en los siguientes postulados, en 4 grandes postulados. En primer lugar, en que asistíamos a una profunda crisis de las ideologías como sistemas omnicomprensivos que habían de guiar la acción política y social del hombre. Recuerden Francis Fukuyama, el fin de la historia, fin de las ideologías, por lo tanto, entrábamos en un páramo ideológico en el que únicamente se premiaba la uniformización de esa concepción política y social. Segundo, que al mismo tiempo era imposible sostener la distinción entre izquierda y derecha en un universo político cada vez más complejo como el de las sociedades democráticas avanzadas y consolidadas. Una suerte de argumento de, oigan, no, es que izquierda-derecha, digamos, sería para niños de kinder y como las sociedades van evolucionando tanto, esos conceptos pierden vigencia. Tercer elemento, que debía abandonarse e incluso rechazarse la díada por la pérdida de su valor descriptivo. Esto es, que la diferenciación entre izquierda y derecha ya no podía representar a una sociedad que se encontraba inmersa en una continua transformación, de la que aparecían nuevos partidos políticos o nuevos movimientos sociales que era imposible de clasificar atendiendo a esa diada. Y finalmente, en cuarto lugar, la principal crítica apuntaba a que no podía existir esta diferenciación si en esos momentos se constataba, recordemos la caída del muro de Berlín, el proceso de desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desaparición de uno de los componentes de esa diada, de esa diferenciación, vinculándoos en una suerte de interdependencia determinista sin solución de continuidad ni posibilidad de evolución. Frente a estas afirmaciones, estas 4 grandes líneas de crítica, Bobbio responde de manera directa, delimitando claramente intenciones y fundamentos de su análisis. Para enfrentar la primera crítica, propone la siguiente fórmula. Creo que en pocas palabras es difícil sintetizar tanto interés en pocas palabras del mismo Bobbio. El árbol de las ideas siempre está reverdeciendo. Por tanto, desde esta analogía se advertiría que el sentido de las ideologías se renueva, tomando obviamente distintas formas, tomando distintas fuerzas, con lo que a cada día adquieren más fortaleza.
A la segunda crítica, vinculada a ese incremento de la complejidad social, responderá que la distinción entre izquierda y derecha efectivamente ya no es suficiente para abarcar ese amplio espectro. Para sorpresa de todos, sostiene que la objeción es acertada, pero que no es decisiva y anticipa uno de los argumentos más sugerentes de este ensayo. Dirá entonces que la distinción entre derecha e izquierda no excluye la configuración de posiciones intermedias que ocupen el espacio central entre los dos extremos, identificando de esta forma una zona denominada comúnmente como el centro. Es ahí donde aparecen los conceptos de tercero excluido, de tercero incluido, y que si quieren, y podemos utilizar una analogía, Bobbio diría que es tan identificable como que esa díada o que esa existencia de un tercero es tan identificable como que en la escala de negro a blanco existe una gama de grises y que su existencia no objeta en lo más mínimo la existencia del blanco o el negro. Siguiendo con la analogía de la paleta cromática, habrá grises más oscuros y otros más claros, es decir, algunos más cercanos a alguno de los dos extremos. Es así como Bobbio justifica la distinción entre movimientos de izquierda, centro, centro-derecha y derecha, transformándose incluso esa díada en una pentíada. Por si ello fuera poco, es preciso advertir que además del tercero incluido, se constata la existencia del tercero incluyente, con una función distinta al primero. Mientras que el tercero incluido hacía a la vez de centro y alejaba a ambos extremos, el tercero incluyente por su parte reúne a ambos movimientos, intentando rescatar los valores de los opuestos para crear una tercera vía superior, dejando de ser un tercero entre para convertirse en un tercero más allá. En el caso de la tercera crítica, Bobbio observará la existencia del movimiento de los verdes, ¿no? Tomará como referencia una práctica que a menudo deberíamos poner más en práctica aquellos que nos dedicamos al análisis político, y es intentar contrastar si realmente la realidad termina discurriendo por los cauces teóricos y no pretender que ésta cambie en función del marco teórico predefinido, y lo que hará será observar la existencia de los verdes para preguntarse el movimiento político de los verdes, para preguntarse si representan un movimiento de izquierda o derecha. Básicamente, la conclusión que obtendrá será que no existe una forma de desautorización o atenuación de la díada por la existencia de formaciones, de movimientos políticos que ponen en cuestión inicialmente ese mismo discurrir, sino que lo que vendrá a afirmar será que este movimiento no está destinado a convertir en anacrónica la díada, sino especialmente a reforzarla sugiriendo un replanteamiento a esa continuidad entre la izquierda y la derecha. Finalmente, en cuanto a la crítica más importante de la ausencia, en este caso de la izquierda por la derrota, digamos, de los sistemas socialistas y, a fin de cuentas, ese fin de la historia que se vaticinaba, criticará que la desautorización de la díada se convierta en una suerte de expediente natural para ocultar la propia debilidad. Esto es, el plantearse que la contraria está vencida es en sí mismo un reconocimiento de la efectiva existencia de la díada. A fin de cuentas, para no ocupar todo el tiempo, uno de los elementos que me gustaría poner de relieve es que, básicamente, Bobbio concluye, con todo el análisis, que el único valor que se mantiene en el tiempo como un principio fundador y que no ha sufrido la disolución de los demás criterios en ese proceso de diferenciación entre la izquierda y la derecha, termina siendo un criterio central, un valor central en el debate que debemos tener hoy en día o que se inaugura a partir de su obra, que esto es la igualdad. Para calificar esta igualdad, puesto que esta es relativa, presenta tres criterios. El primero, los sujetos entre los cuales proponemos repartir bienes o gravámenes, proponemos buscar el ejercicio de esa igualdad. Dos, los bienes o gravámenes a repartir,
Y tercero, el criterio por el que se repartirán. Así, la pregunta para repartir de forma igual es: ¿igualdad entre quiénes? ¿En qué? ¿Y en base a qué criterio? Distingue sobre esta base a la izquierda igualitaria, aquella que tiende a reducir las desigualdades sociales, de la igualitarista, aquella orientada a conseguir la igualdad de todos en todo. Así, la izquierda es más sensible a las desigualdades y las trata de eliminar, siendo igualitario aquel que se indigna con las desigualdades sociales, considerándolas más relevantes que las naturales. Por otra parte, la derecha entiende a las desigualdades naturales y sociales como hechos no compatibles, no ofreciendo soluciones a ellos. Seguidamente, y aludiendo a los movimientos socialistas, Bobbio apunta que de su lucha por la igualdad en el sentido igualitario han nacido precisamente nuevos derechos con consagración constitucional, derechos sociales que auxilian el correcto ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, una definición general de lo que significa ser de izquierda es condición necesaria, pero no suficiente, para entender con más precisión la naturaleza de la izquierda. Su verdadero perfil se recorta solo en un determinado momento histórico. Mientras la descomposición del clima social e ideológico dejaba perplejas a las fuerzas socialdemócratas, puede afirmarse, en términos esquemáticos, que se produjeron algunas versiones de la crisis en curso que podrían describirse así, y solo las enumero para más adelante, si es el caso, entrar en el debate. Primero, la izquierda y su visión de la crisis profunda del capitalismo, que llevó a una mala lectura de cuál era realmente el impacto de esa crisis del capitalismo. Segundo, la aparición reactiva de los nuevos movimientos sociales, básicamente la aparición, en ese proceso de crisis que se inicia a mediados de los 70, del movimiento pacifista, el feminista y el ecologista. Tercer elemento, la victoria ideológica de la derecha neoliberal. Básicamente recordarán gobiernos de claro corte neoliberal, básicamente en el Reino Unido con Margaret Thatcher y en los Estados Unidos con Ronald Reagan. Esa ideología neoliberal triunfante era la única, parecía ser, que hacía una lectura optimista de las complejas transformaciones en curso. Los elementos de la crisis mostraban el verdadero camino a seguir, sin alternativas posibles, y como horizonte futuro se entronizaba una suerte de pensamiento único en el que desaparecía la diferenciación entre izquierda y derecha. Obviamente, un cuarto elemento que es el cambio de época también en América Latina, en los años 70 y 80, que sigue una suerte de curso diferente al ámbito europeo. Finalmente, permítanme que esboce alguna conclusión de manera muy breve. Miren, izquierda y derecha son ubicables dentro de las diferencias de un espectro ideológico. Son, efectivamente, simplificaciones, a fin de cuentas, del encuentro político, pero aún así tienen un alto poder orientador y pedagógico en la configuración de nuestros imaginarios políticos, sociales, económicos y culturales. Con Bobbio, y por razón de lo anterior, debemos afirmar la vigencia incluso empírica de la división entre izquierda y derecha. Medir ese comportamiento o esa ocupación del espacio ideológico es, a fin de cuentas, también una sana obsesión para el politólogo. Aunque el clivaje neoliberalismo-estatalismo, que se deriva a partir de la crisis de los 70 y 80, haya ganado un enorme protagonismo en la percepción como criterio diferenciador entre izquierda y derecha, más allá de la referencia fundamental a la igualdad, no es menos cierto que una geografía del concepto, una geografía actual del concepto, un mapa conceptual de esa diferenciación, nos llevaría a determinadas díadas semánticas o conceptuales, como es el colectivismo frente a la autonomía individual, colectivismo en la izquierda, autonomía individual en la derecha, multiculturalismo frente a homogeneidad cultural, ecologismo frente a desarrollismo, democracia participativa frente a democracia representativa, movimientos sociales frente a partido político,
antiglobalización frente a internacionalización, aunque con Bobbio la gran matriz identificadora sigue siendo la consideración del contenido que de la igualdad se realice desde cada una de las opciones ideológicas. En cualquier caso, y más allá de la operacionalización práctica de los conceptos en un escenario en el que, como dijo también en su momento Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia, constatamos el innegable valor académico, ideológico y de compromiso con la democracia y con los valores más elevados de la vida en comunidad del legado de Norberto Bobbio. Es evidente que todos ganamos con la lectura de una obra como la que nos ha llevado a reflexionar, pero esta ganancia puede ser todavía mayor en el caso de los planteamientos progresistas, de los planteamientos de una izquierda, de un sector político que no debiera llevar su necesaria renovación hasta el extremo de autoeliminarse y de dejar el terreno enteramente libre a fuerzas políticas que no han dado pruebas suficientes de sensibilidad frente al drama cotidiano de los sectores más desfavorecidos y débiles de nuestra sociedad. En cualquier caso, en nuestras manos está. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Reilly. Antes de pasarle el micrófono al doctor José Fernández Santillán, sí quiero retomar quizás algunos de los conceptos para que después ampliemos el debate, y es justamente esta distinción estadiada, no solo práctica sino conceptual, como nos la plantea Renew, entre izquierda y derecha, y cómo entre estas dos posiciones puede haber un universo de posiciones, y creo que parte de nuestra labor es generar un ambiente incluyente. Nuestro siguiente ponente nos va a presentar el trabajo Norberto Bobbio, Democracia y Populismo. Estamos hablando del doctor José Fernández Santillán. Él realizó sus estudios de doctorado en Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Turín, Italia. Su tesis versó sobre filosofía política de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Posteriormente fue publicado en español por el Fondo de Cultura Económica, y el documento cuenta con una introducción del filósofo Norberto Bobbio. El profesor Fernández Santillán obtuvo también el grado de doctor en Ciencias Políticas otorgado por la UNAM por el trabajo Filosofía Política de la Democracia. Discípulo del filósofo italiano Norberto Bobbio, de quien ha traducido al español un vasto acervo bibliográfico, cabe mencionar que participó en la ceremonia central conmemorativa relativa al centenario del nacimiento de Norberto Bobbio. Actualmente, Fernández Santillán es profesor investigador del Instituto Superior de Estudios Tecnológicos de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es miembro del Consejo Académico del Archivo General de la Nación. En junio de 2010 fue nombrado Visiting Scholar de la Universidad de Harvard, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es un profesor orgullosamente del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación, querida Lourdes, y por la organización que hoy está dando frutos. Nos reunimos, Lourdes y yo, para tomar la estafeta de este evento, y de veras, créanme lo que no fue fácil, pero ha fructificado en la convocatoria que ustedes atendieron y en las mesas que ustedes van en las que ustedes van a participar. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia educativa, y es que el día de ayer a las 6 de la tarde participé en el homenaje que le rindió la Universidad Nacional Autónoma de México a otro gran maestro, Arnaldo Córdoba. Él fue mi maestro y tuve la suerte en 1972, cuando yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, de que él me diera la cátedra de Ciencia Política. Entonces,
Arnaldo era un hombre a la vez admirado y temido, como diría el príncipe en Maquiavelo, ¿no? ¿Qué vale ser más amado o temido? Y a Arnaldo lo temíamos, pero no lo odiábamos. Entonces nos dijo, éramos 150 ahí en el salón, entonces dijo, lean estas 10 páginas y regrese el que las haya entendido. Y eran Hegel, la introducción a la filosofía de la historia. Pues poco regresamos y ahí nos estaba esperando. Dijo, bueno, para educarse se necesita valor y constancia. Los felicito porque no lo entendieron, pero quieren educarse. Entonces, ahí comenzó nuestro largo andar con Arnaldo Córdoba. Viene a cuento porque ayer le hicimos el homenaje en el que participó el rector José Narro, quien ya regresó a la rectoría, por cierto. Andaba sin oficina el día de ayer. Lorenzo Córdoba, su hijo, el hijo de Arnaldo Córdoba, que es el presidente consejero del INE, Instituto Nacional Electoral, Rolando Cordera, amigo de Arnaldo, Jacqueline Pechard, que también fue alumna de Arnaldo, compañera mía en el posgrado, y Ricardo Pozas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque Arnaldo me formó desde el primer semestre y nos dijo, en aquellos años, en el 72, estaban muy de moda los círculos de estudio. Entonces, aparte de la carrera formal, aquellos que querían o que él admitía, nos metió en la lectura de los clásicos, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, etc. Entonces, yo hice la carrera de 5 años de la licenciatura, pero paralelamente esos 5 años fueron de lectura de los clásicos con Arnaldo, a la manera italiana, porque él se educó en Italia con Umberto Cerroni, y luego seguí en el doctorado con Arnaldo, maestría y doctorado, o sea, en total me aventé 10 años. Y ya cuando terminé, le dije, Arnaldo, ahora sí estoy apto para ir a Italia. Me dice, sí, te vas a Italia, pero no con Cerroni. Digo, oye, pues hice todos los méritos, ¿por qué no quieres que vaya con Cerroni? Porque te vas a ir con Bobbio. Entonces dije, bueno, está bien. Y resulta, para nuestros estándares, aquí era mejor Cerroni que Bobbio, pero ya estando allá era al revés. Y entonces le escribí y le dije, bueno, Arnaldo, de veras que es un premio que me hayas mandado, porque allá en Roma están todos borrachos, fumando cualquier cantidad de cosas, y yo acá estoy en la gloria y no hay ningún mexicano, lo cual es una ventaja. Y entonces me dice, es que vi cualidades en tu caso que los otros no tenían. ¿Por qué? Porque yo no era comunista así recalcitrante, sino más bien socialdemócrata, como lo dijeron ahorita. Bobbio nunca fue marxista, fue social liberal, representa una izquierda moderada. Entonces, gracias a los 10 años que yo me preparé con Arnaldo Córdoba, pude medio engancharme al nivel que traían mis compañeros que estaban estudiando con Bobbio, porque él me había mandado la carta de aceptación.
pero todavía era cosa de ver si daba el ancho con los italianos. Yo me sentía muy salsa, como dicen los chavos, porque ya había estudiado con Arnaldo Córdoba, me había recibido en la licenciatura, en la maestría, el doctorado, y cuando llego allá resulta que era el más desaventajado de los bovianos. ¿Por qué? Porque sabían inglés, francés, alemán, pero también latín y griego, y entonces pues, me llevaban bastante. Bueno, llego a Italia, le hablo a Bobbio, iba con mi esposa, y le digo, maestro, ¿cuándo me va a recibir y en qué lugar? Y me dice, no, ¿dónde estás? Pues en tal lugar, no te muevas, voy para allá. Wow, fue la primera lección que me dio, una lección de humildad. ¿Qué santón en México te va a decir, voy para allá, no te muevas? Piensen en el profesor que sea, que no esté aquí, que no esté aquí. Entonces, dije, caracoles, este sí es un señorón. Entonces, en el italiano, obviamente, en italiano, lo había estudiado pues para presentar mis exámenes y el que me dieran la beca y todo lo demás. Y me dice, ¿qué quieres hacer de investigación? Ya me dijiste en la carta. Pues Hobbes, Locke, Hobbes, Rousseau y Marx. Y me dice, este está loco, pues con uno tiene. Bueno, órale, está bien, échatelos. Y llego con Piero Meallia, mi compañero con el que hice buena amistad, y le digo, oye, Bobbio me dijo que regresara en un mes después de haber leído del capítulo 13 al capítulo 22 de Leviatán. Eso me lo he hecho en una semana. Me dice, te está midiendo, porque los vas a tener que leer, pero bien. Dije, ah, caray, esto sí es otra dimensión. Y al mes le llevé un escrito de, pues eran 15 cuartillas, y yo, según yo, estaba muy bien hecho, y me lo deshizo. Entonces dije, bueno, aquí sí estoy en las grandes ligas, ¿no? Entonces, ahí fueron las primeras lecciones de un gran maestro, es lo que les quiero decir, de la seriedad, de la penetración, de la fuerza del pensamiento de este hombre ejemplar. Entonces, lo que yo habría aprendido con Arnaldo fue muy importante, pero apenas en 10 años, que yo ya creía haberlo sabido todo, aprendido todo, apenas era el siguiente paso del primer piso para entrarle con Bobbio. No desprecio lo que me enseñó Arnaldo, he hecho tesoro de él, de esa enseñanza. Pero les quiero compartir esto para que vean la dimensión del hombre y para que vean la seriedad con la que tomaba la escritura. Y además, como me decía después, en cada palabra un concepto preciso, en cada argumento una idea clara. Lo que dijo José María Reunió es importantísimo. Bobbio es claro, lo que pasa es que no se le entiende. Aquí, una vez, allí en la Facultad de Ciencias Políticas, vienen bajando unos compañeros exhortos así, oye, ¿qué tal estuvo la conferencia? Padrísima. ¿Y qué entendieron? Hablaron padrísimo. ¿Qué entendieron? No, nada. No, pero es que hablaron padre. Así somos en México, nos gusta apantallar, ¿no?
nos gusta apantallar, ¿no? Y los profesores, algunos colegas son de ese talante. Si los alumnos no entienden, mejor, porque van a creer que yo sé, ¿no? Entonces, en el barroquismo, en darle vueltas a las cosas, creen que está la fórmula para subyugar a las gentes. Bobbio me decía esto: hay dos clases de discurso, el discurso asiano y el discurso aticano. El discurso asiano es rebuscado, barroco, por eso es que en México se nos da mucho la literatura, tenemos literatos extraordinarios, Octavio Paz, Carlos Fuentes y así por el estilo. Pero el discurso aticano es seco, directo, preciso. Entonces, lo que me hizo fue pasar del discurso asiano, el discurso asiático, al discurso aticano, al discurso seco, directo, preciso. Eso es lo que tiene Bobbio, que era el discurso del Ática de los griegos, mientras que los hispanos somos en general más arabescos. Y entonces, cuando no encontramos esos retruécanos, esas, ¿cómo les diré?, arabescos, como churrigueresco, el barroco, como que no le encontramos chiste. Pero Bobbio es de la otra escuela, es preciso, es más germánico, ¿no? Los turineses son un tipo de italianos no napolitanos, los napolitanos cantan, bailan, son más latinos, mientras que los turineses son más secos, más suizos, menos alegres, más fríos, porque tienen una influencia cultural mucho más poderosa del norte europeo. Esa es la rareza de los turineses. Bueno, ya me fui en anécdotas, entonces ya mejor me callo. Muchas gracias. Sí, todavía tenemos tiempo. Yo, digamos, está simpático la parte anecdotaria, pero yo sí te pediría que nos des un poco un adelanto, pues, de lo que preparaste especialmente. Digo, la parte anecdotaria, por supuesto, es un tesoro porque no la conocemos y esto lo vamos a ver. Pero bueno, un poco con la idea de abrir un espacio de discusión en su momento al área académica, ¿no? Entonces, unos 15 minutos. No, 5. Bueno, ok, lo menos posible. Bueno, preparé la ponencia y ya la mandé a Lourdes, que se llama Democracia y Populismo. No la voy a leer toda porque es muy larga, pero va más o menos en el siguiente tenor. Se puede decir que la biografía de Bobbio está íntimamente relacionada con las vicisitudes que la democracia moderna y contemporánea ha experimentado. Como han dicho aquí, nació en 1909, el 18 de octubre, o sea, 5 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Cumplió 80 años en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre, estamos conmemorando 25 años y a él le tocó esa experiencia. Falleció en 2004, si no mal recuerdo, el 9 de enero, 3 años después de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Es decir, es un hombre del siglo XX. En ese lapso de tiempo se registraron eventos como el ascenso y la caída del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la construcción y caída del socialismo en la Unión Soviética. Yo creo que estas son las dos grandes referencias internacionales de Bobbio. Es decir, la Guerra Fría, fue un incansable luchador contra el armamentismo y un crítico de la Unión Soviética. Siendo un hombre de izquierda, fue crítico de las desviaciones autoritarias del marxismo.
Aquí viene un dato bien importante. Participó en la guerra antifascista. Él fue un dirigente antifascista. Como miembro del Comité de Liberación Nacional, fue uno de los dirigentes. A ver, muchos tienen la idea de que Italia fue liberada por los norteamericanos y Hollywood se ha encargado de repartir esa figura, ¿no? Pero no es cierto, porque Italia fue liberada en el sur por los norteamericanos o por los aliados, pero el norte de Italia fue liberado por los italianos antifascistas, y uno de los dirigentes de esos ejércitos antifascistas o del Comité de Liberación Nacional fue Bobbio. Sí. Lo mencionas tú, ¿no? Sí, hay una carta que después se descubrió de Bobbio, en donde sí, de joven, muestra su adhesión a Mussolini, y eso le valió una serie de críticas y discusiones. Es cierto, tiene razón César. La convicción que compartió con aquellos jóvenes que combatieron a su lado es la composición ética de la política. El que la intolerancia, el dogmatismo y la violencia no pueden ser el signo distintivo de ninguna convivencia civilizada. Fíjense, lo voy a leer de nuevo. La intolerancia, el dogmatismo, la violencia no pueden ser el signo distintivo de ninguna convivencia civilizada. Por eso se lo considera uno de los padres fundadores de la República Italiana. Y en efecto, en 1948 se fundó la primera República Italiana con base en una constitución que incluyó la supremacía de la ley, el sistema parlamentario, la existencia de dos cámaras, la de los senadores y la de los diputados, la figura de presidente de la República como representante de la unidad del Estado italiano y nombrado por el Poder Legislativo, la figura del primer ministro, que es nombrado también por el Poder Legislativo. Es un sistema parlamentario el italiano. La independencia del Poder Judicial, el respeto de los derechos individuales, los derechos políticos, la división de poderes, el sistema de partidos y la representación proporcional. Dicen que la Constitución italiana de la Primera República, es decir, en la que participó Bobbio, es una de las mejores constituciones. Y de hecho, en España tomaron ejemplo de ella con Gregorio Peces Barbas, ¿no? Hombre de izquierda, pero no comunista, él mismo se definió como un intelectual del diálogo. Y eso fue lo que hizo con los integrantes y dirigentes del partido de izquierda más grande de Italia, el Partido Comunista. A ver, lo que dijo José María Renew es bien importante, izquierda-derecha. ¿Y por qué es importante en Italia, en la Italia de la Primera República? Porque había dos grandes partidos, el Partido Comunista, obviamente de izquierda, y el Partido Demócrata Cristiano, obviamente de derecha. Son dos polos bien definidos y radicales. El mismo Bobbio decía, pero se tuvieron que ir acercando para poder sacar a Italia adelante. Si ustedes dicen republicanos y demócratas, son más cercanos ideológicamente, pero en Italia estaban los dos polos completamente diferenciados. Otro punto de discusión con los comunistas fue la vía revolucionaria o la vía de las reformas. O sea, el Partido Comunista Italiano ya había aceptado la vía de la democracia, porque, fíjense, cuando se declara Italia como una república democrática, la que lee el acta de formación de la república es una mujer comunista. Entonces, eso es bien importante y significativo, porque los comunistas fundan una democracia, no fundan una república socialista, soviética. El partido de Gramsci crea
una democracia con las características de una democracia tal cual, no de una democracia deformada. Bueno, y con ellos, con los comunistas, es con los que se lleva a cabo un debate de gran intensidad. ¿Qué les decía a los comunistas, Bobbio? Bueno, pues que dejaban la retórica revolucionaria y tomaran ya la democracia en serio, no una democracia como una vía para alcanzar el socialismo, que era el fin, sino que la democracia tiene un fin en sí mismo. Y en ese debate del 73 y 76 lo llevó a cabo con intelectuales como Achille Oqueto, Pietro Ingrao, Giuseppe Vacca, Valentino Gerratana, Humberto Cerroni, y fue compilado en un libro que ojalá y lo pudiéramos distribuir más aquí en México, y que se llama ¿Qué socialismo? Es de 1976, muy poco conocido. Allí, como acertadamente lo dice Salvatore Becca, Bobbio puso de relieve la relación entre la democracia y el socialismo, como una relación entre un método y una vía o un fin. La crítica que Bobbio hizo al marxismo se concentró exactamente en la ausencia de una teoría política o, con más precisión, de las instituciones políticas dentro del marxismo, entendidas estas como mecanismo para procesar los conflictos. O sea, el marxismo tiene una teoría o no del Estado, porque el marxismo critica al Estado, ok, pero ¿qué propone en su lugar? ¿Cómo le vamos a hacer cuando alcancemos el poder? Es lo que tenemos ahorita, ¿no? Un conflicto violento, abanderando las luchas populares, ¿sí? Y en contra del Estado. El Estado tiene la culpa, o el Estado es un crimen de Estado, ok, pero ¿qué hacemos con el Estado? ¿Qué lo vamos a superar? Fuera Peña, sí, ¿y a quién vamos a poner en lugar de Peña? O lo que vamos a poner va a ser mejor o peor de lo que tenemos, ¿no? El asunto es que muchos militantes e intelectuales de izquierda aceptaron abandonar la vía revolucionaria o violenta para alcanzar el socialismo, para optar por la vía de las reformas, una vía pacífica para llegar a ese socialismo. El problema es que la democracia no se puede asumir como un propósito meramente instrumental. Ella es de por sí una meta, y eso fue precisamente lo que les dijo Bobbio a los marxistas, y que parece dicho hoy. Es decir, si ya habían optado en Italia por incursionar por la vía legal e institucional, deberían asumir la democracia con todas sus consecuencias. Y ahí me detengo. Gracias. Muchas gracias. Nos quedaste de ver la parte del populismo, pero ya la discutiremos adelante. Bueno, por último, tomará la palabra el doctor César Cancino. Él nos tiene preparado una ponencia que se llama Vislumbres Bobbianos a 30 años del libro El futuro de la democracia. Él es politólogo y filósofo por la UNAM. Realizó estudios de doctorado en ciencia política en la Universidad de Florencia, Italia, y obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad Complutense, en España. Actualmente es catedrático investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesor en varias universidades, tanto de México como del extranjero, entre las que destacan la Universidad de Campinas, en Brasil, la European University Institute, en Italia, Cambridge University, Stanford University, Flaxo, en Costa Rica y en México, la UNAM, el CIDE, la UTLA, el TEC, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, 3. Ha tenido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo 1996 y el Jean Monnet Research Award, conferido por la Comunidad Económica Europea.
autor de más de 60 libros, los cuales han sido publicados en varios países e idiomas, y orgullosamente también profesor del CIDEM. Muchas gracias, César. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ha sido de verdad un gusto participar en este evento que saludo con entusiasmo por muchas razones y sobre todo por estar participando en esta mesa, pues que ha sido sumamente interesante y bueno, pues la tentación de reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho aquí, pues para polemizar quizá un poquito más, es muy fuerte, así que pues dejaré para el final algunas de las tesis que tengo preparadas, pero además descubro que en esta publicación algunas de las cosas que iba a decir ya están aquí, así que lo pueden revisar también, si es que… Esta es la revista que dirige Carlos Ramírez, no sé si nos acompaña Carlos el día de hoy, pero en fin, pues no sé, dijo que iba a venir, que es estudiante del doctorado del CIDEM, por cierto. Bueno, entonces… yo también quisiera contar algunas anécdotas, sobre todo porque es muy importante reconocer públicamente que al menos en Hispanoamérica, Bobbio es Bobbio por culpa de la persona que tengo a mi derecha, así de sencillo, es una realidad. Porque José Fernández Santillán no solamente estudió con Bobbio y tuvo el privilegio de estudiar en Turín, sino que entendió muy bien la importancia de traducir a Bobbio en ese momento, en esa coyuntura que vivía América Latina, y se dio a la tarea de traducirlo y de publicarlo, y además en una editorial muy importante que garantizaba la circulación de la obra de Bobbio, como es el Fondo de Cultura Económica, y otras editoriales, Grijalbo también publicaste. Entonces, pues muchas de las obras que se publicaron en esos años, 80, finales de los 80, 90, de Bobbio, traducidas de una manera precisa y elegante por parte de José Fernández Santillán, que además fue un promotor incansable de la obra de Bobbio en foros, presentaciones, congresos, conferencias, etcétera, pues sembró esa semillita, no solamente en México, hay que decirlo. Yo supongo que te la pasabas viajando por América Latina, pues porque era de alguna manera el referente en español de la obra de Bobbio. Si no hubiera sido por Santillán, difícilmente Bobbio hubiera tenido la repercusión que llegó a alcanzar en nuestros países. Y de esos libros, pues hay un libro en particular que fue muy influyente, que es de lo que yo trato en mi ponencia, que es El futuro de la democracia, que curiosamente está cumpliendo también 30 años, ahora que estamos hablando de aniversarios, 30 años en su edición en español, y pues se habrá publicado 2 años después en la edición del Fondo de Cultura, ¿no? Exactamente, 2 años después. Y ese libro, pues es un libro que es inevitable leerlo para los politólogos y los historiadores de las ideas y los filósofos políticos, pues porque sigue siendo un gran referente. Yo lo que hago en mi ponencia es básicamente escudriñar en la vigencia de las tesis de Bobbio hace 30 años, cuando planteaba o desarrollaba su imaginario sobre el futuro de la democracia. Entonces, en ese sentido, el libro se presta mucho para hacer un balance, ¿no? O sea, realmente Bobbio, 30 años después, ¿le atinó o no le atinó? Y la verdad de las cosas es que le atinó a todo, ¿no? Eso es lo que hay que decir, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Quisiera decir también, entrando a las anécdotas, que pues así como el maestro Arnaldo Córdoba le dijo a Santillán, estudiante en posgrado, que se iría a Turín, pues también José Fernández Santillán me invitó a ir a Turín, cuando yo era su alumno en el posgrado, en el mismo posgrado donde conocimos a Arnaldo Córdoba. Y corrí el año del 87 y fue mi primer acercamiento con Bobbio, y que pues quien tiene un primer acercamiento con Bobbio, un acercamiento sobre todo tan didáctico, tan pulcro como el que
Bobbio ejercía sobre el estudio de los clásicos, pues queda inmediatamente seducido. Por razones que no viene a cuento, pues yo no pude quedarme en Turín, no me quedé a estudiar en Turín. En fin, las razones tienen que ver con la mediación de un filósofo, pues que a la larga pues la historia lo va a juzgar, ¿no? Que es Bovero, que en fin ya hablaremos quizá en algún momento de esto. Pero no pude estudiar ahí, y hay que decir que estudiar en Italia es una cosa muy complicada para los extranjeros, para los que no lo sepan y los estudiantes que quieran irse a Italia. Solamente en los doctorados hay un lugar para los extranjeros, ¿verdad? En todo el país. O sea, tú quieres ingresar a un doctorado en Italia y tienes que concursar, aparte de que tienes que concursar con los nacionales, los italianos, que son muchísimos normalmente los que se inscriben, solo hay un lugar para extranjeros. Entonces tienes que quedar rankeado muy bien para poder ingresar. Entonces, en mi caso, yo sabía de antemano que en Turín solamente había un lugar y yo iba dispuesto a todo, quemé mis naves para irme a estudiar a Italia, vendí mi bocho y todo lo que hay que vender. Pero lamentablemente, pues Bovero me dijo que no había lugar para mí y que ni siquiera ingresara al examen. Entonces busqué otras opciones y apliqué a 3 y en los 3 quedé. ¿Tú crees? Tuve que escoger porque nada más se puede uno, fue Pavía, Nápoles y Florencia con Sartori. Entonces me quedé a estudiar ciencia política con Sartori. Y lo primero que descubre uno cuando estudia ciencia política, que no historia de las ideas, como estudió el profesor Santillán, cuando estudia ciencia política en Florencia, viniendo de América Latina, es que no sabe ciencia política, ¿no? La verdad, yo era un maestro en teorías marxistas, podía hacer un esquema sobre la formación social, las categorías gramscianas o sobre los modos de producción o qué sé yo, pero no podía participar de una discusión politológica porque esa literatura la habíamos desdeñado en nuestras universidades por ser burguesa, ¿no? Básicamente así era, ¿no? Y entonces pues yo llegué, ahora sí que huérfano de categorías, conceptos, enfoques propiamente politológicos y había que formarse en ellos. Entonces, pues contrariamente a José Fernández Santillán, que pudo cultivar la escuela bobbiana, pues yo pude cultivar la escuela sartoriana y me tocó participar de varios debates, ¿no? Yo como estudiante de Sartori, entre Sartori y Bobbio, que esos eran debates que yo nunca he encontrado, salvo islas, en el caso de la Academia Mexicana, ¿no? Eran debates muy respetuosos, pero se daban con todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo uno muy particular, que seguramente José también recuerda, sobre, que además cada uno desde su trinchera, ¿no? Sartori escribía en el Corriere della Sera y Bobbio en la República, si mal no recuerdo, en la Estampa. Y entonces, Sartori escribe que gracias al liberalismo pudo haber democracia en los modernos, ¿no? Un poco para, digamos, subrayar la influencia, el basamento que la doctrina liberal otorga a la democracia. Y entonces, dice Sartori, fue un abrazo vital el que se dio en un momento dado entre la democracia y el liberalismo. Y Bobbio, con su estilo también muy peculiar, muy elegante, pero muy crítico, dice, pues sí, sí es un abrazo vital, pero también es un abrazo mortal, ¿no? ¿Por qué es un abrazo mortal? Porque todo lo que toca el capitalismo lo echa a perder, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo? Entonces era una discusión, me acuerdo que participó muchísima gente en ese debate. Yo no pude estudiar con Bobbio, pero sí tuve el privilegio de conocerlo, y gracias a la intervención de José, porque me recibió en su casa a los 80 años y le hice una pequeña entrevista que se publicó en la revista Metapolítica que yo dirigía pues hace un tiempo. Entonces, y debo subrayar que fue una experiencia extraordinaria, me respondió 3 preguntas, pero ¿qué preguntas? Yo le pregunté, ¿qué significado tiene la caída del muro de Berlín? Y fue una respuesta impresionante que anticipaba en buena medida lo que desarrolló después en izquierda-derecha, ¿no? Le pregunté qué pensaba de México, que estaba viviendo una transformación muy importante.
Y también, bueno, ahí fue una respuesta un poco evasiva, porque no conocía tan bien la realidad mexicana, pero interesante en todo caso. Dijo: México necesita una democracia, ¿no? Es imposible que un país tan grande, con tanta historia, siga atrapado en las fauces del autoritarismo del PRI. Entonces, afirmaciones interesantes. Y ya no me acuerdo cuál fue la tercera, pero fueron 3 preguntas respondidas muy puntualmente, y en todo caso esa fue mi conocimiento personal de la figura de Bobbio. Y bueno, eso entraría en el terreno de las anécdotas. No me arrepiento de haber estudiado con Sartori, quizá con nostalgia hubiera querido estudiar también en Turín, pero después me desquité y estudié filosofía en España. Entonces, pude cerrar ese círculo. Pero trabajo, digamos, estoy más cercano a un trabajo filosófico que politológico. Algunos saben, sobre todo los estudiantes de ciencia política, pues que tengo un libro que se llama La muerte de la ciencia política, ¿no? Lo cual significa básicamente que, en mi opinión, entre otras cosas, hay que atreverse a pensar por sí mismo, y llega un momento en que hay que matar, perdonen la expresión, a los padres intelectuales. Y yo creo en ese sentido que Sartori pues tenía muchas contradicciones y en consecuencia había cosas que criticarle, como las hay también en el caso obviamente de Bobbio. Con todo, y que yo pienso, y lo digo sinceramente, que así como hay historias de las ideas en las cuales es infaltable pues un Hobbes o un Rousseau o un Montesquieu, en una historia de las ideas que se escriba dentro de 100 años, pues será infaltable un Norberto Bobbio. Ahí va a estar, como estará Sartori también, ¿no? Será una lectura obligada y un referente de un pensador que pues supo involucrarse con su tiempo y hacer las preguntas que se hace un filósofo político, y obviamente buscando argumentar en favor de ciertas soluciones, de ciertos valores que defendía y abrazaba abiertamente Bobbio. Bobbio decía que no se sentía un filósofo político, que él era más un historiador de las ideas, y pues ejerció el magisterio de manera brillante. Era un escritor muy didáctico. Yo no sé si como escribía daba las clases, ¿no? Porque leerlo es un privilegio en términos de su claridad conceptual, su nitidez, su contundencia argumentativa. Entonces, pues eso habría que reconocérselo a Bobbio. Su fama le llegó tardíamente, también hay que decirlo, ¿no? Yo lo comentaba hace rato con Santillán, con el profesor Santillán. Le llegó tardíamente porque él fue o ejerció la academia pura, por decirlo de alguna manera. No participó hasta los 60 años del debate intelectual, del debate político, en los medios, en la prensa, etc. No obstante que leer esa obra más académica, que no tuvo tantos reflectores en su momento por ser académica, sobre todo en el área del derecho, la teoría de la constitucional, etcétera, es también maravillosa, ¿no? Es una literatura fabulosa. Yo recuerdo haber leído varios textos de teoría del derecho donde discutía pues autores como Kelsen y como los clásicos del derecho. Sus reflexiones también sobre Croce pues son estupendas. En fin, pero más allá de la suerte que vaya a tener Bobbio en el futuro, pues yo siento que seguirá siendo discutido, pues porque dejó muchos elementos que siguen abiertos en el debate. Uno de ellos fue planteado de manera muy puntual por Renew cuando hablaba de izquierda-derecha, y es cierto, en este libro hay un posicionamiento de Bobbio, hay que decirlo. Fue un libro muy leído, muy polémico, casi un bestseller. Yo me acuerdo que en tiempo real se empezó a traducir a todos lados, pero porque había una verdadera avidez de entender. O sea, el 89 fue un fenómeno que nos tomó a muchos de sorpresa, ¿no? Porque en realidad hay que decirlo, no hubo un solo científico social que, ya no digamos
una semana o un mes antes de la caída del muro, pronosticara la caída del muro. Nadie, ¿no? Nadie, ningún científico social, las ciencias sociales, pues que tienen el monopolio del saber especializado sobre la sociedad, que pudieran, al menos hipotéticamente, establecer tendencias, pues ningún científico social fue capaz de anticipar lo que se venía. Y lo que se venía fue el fin de una era y el comienzo de algo totalmente distinto. Entonces, en ese momento, pues nos íbamos con la finta, ¿no? Escribía un charlatán como Fukuyama un libro sobre el fin de la historia y nos la creíamos a pie juntillas, ¿no? Porque bueno, al menos fue el que escribió en la coyuntura, publicó el libro y se convirtió en un bestseller mundial, ¿no? Pero pues no deja de ser un libro, un libro para incautos, que no iba a la sustancia en términos explicativos profundos de lo que estábamos viviendo. El fin de la historia, pues porque acababa la disputa dialéctica entre los dos polos que estuvieron participando y confrontándose desde la posguerra hasta el 89, y que en consecuencia la afirmación de uno de los polos en discordia significaba el fin de la historia y la afirmación de esos valores liberales. Y que en consecuencia lo que veríamos ahora pues es el espíritu absoluto o la afirmación del espíritu absoluto, un poco en términos hegelianos, pues porque ya no habría esa contradicción que subsumía o impedía o obnubilaba el éxito de los valores liberales por la disputa con el otro polo en cuestión. Entonces, es cierto, ese libro y muchos otros, pues de alguna manera los leíamos con avidez porque buscábamos respuestas o explicaciones a lo que estábamos viviendo. Y Bobbio se sube en esta digamos, disputa intelectual y teórica y escribe un libro extraordinario, pero que no deja de tener un posicionamiento, y es a lo que voy, con el cual se puede estar de acuerdo o no. Y yo entiendo que Bobbio finalmente lo que trata de preservar con su discurso es el polo de la izquierda, pues golpeado por la realidad que significaba la caída del muro y la caída subsecuente del bloque comunista. Entonces había que tenía que prevalecer el polo de la izquierda en la medida en que la izquierda reivindicaba uno de los valores que no habían sido concretados en los hechos, en las sociedades modernas, y que el liberalismo difícilmente digamos, se ocuparía en defender, y ese es el de la igualdad socioeconómica, digamos. Entonces, y por eso Bobbio decía, está bien, puede haber matices, puede haber lo que ustedes quieran, pero en la caída de uno de los polos en disputa no significa el fin de la izquierda, y no debería de significar el fin de la izquierda, habría que preservar esa izquierda. Y bueno, yo por el contrario creo que ya las categorías izquierda y derecha pues deberían de quedarse en el basurero de la historia, y lo digo sinceramente, yo creo que ya no habría que rescatarlas ni como categorías explicativas, no obstante que para muchos actores políticos sobre todo constituyen referentes de su acción, de su praxis, de su filosofía, de sus convicciones. Pero hoy en día, digamos, ya no tienen la utilidad práctica para describir y analizar la política. Pensemos en la política partidista, donde vemos hoy alianzas, que es un tema que ha estudiado profusamente Renew, coaliciones partidistas entre el PRD y el PAN, ¿no? O sea, la cosa más absurda que podemos vislumbrar en términos de alianzas, por ser actores antagónicos, y que hay nanita porque quizá lleguen a la presidencia coalicionados la izquierda y la derecha, ¿no? O lo que se dice de izquierda y derecha, que son pues partidos ideológicamente que se ubican en las antípodas, ¿no? Pero bueno, son estas gajes de esta política a la mexicana que propicia estos monstruos que además son exitosos, ¿no? Acuérdense que en el 2010 3 alianzas, quiero decir PAN, PRD, llegaron a ocupar gubernaturas en 3 estados y se quedaron cortitos en otros. Bueno, entonces,
yo siento que hoy izquierda-derecha para lo único que sirve es para evitar la discusión seria, teórica, intelectual, profunda. Sirven para descalificar a los adversarios. Ah, tú eres de izquierda, entonces yo no discuto contigo porque tú eres comunista o en fin, los conceptos despectivos que se puedan utilizar. O eres un populista, o eres un estatalista, o eres, qué sé yo, o eres de derecha, eres un yunquista, un conservador, un neoliberal, etcétera, etcétera. Ya no hay discusión, ya no hay debate. Cuando lo que se requiere precisamente es discusión, es debate, que fue una de las grandes lecciones de Bobbio en su tiempo, tardía, porque él participó de los debates ya a muy avanzada edad, pero su participación siempre, al menos en Italia, pues fue muy importante y tuvo siempre resonancia. Pero, entonces, más allá de esta cuestión, que digamos, con lo cual mi único objetivo es señalar que las posiciones de un autor, lejos de convertirlas en dogmas, pues están para discutirse, y yo creo que las tesis de Bobbio en este y en otros libros hay que discutirlas. Yo en lo personal no comulgo con esta defensa que implícitamente en su libro hace Bobbio de la izquierda. Entiendo que su corazón latía a la izquierda, pero me parece que en términos prácticos, en términos reales, lo mejor sería abandonar estas categorías. Es parte de una discusión que ahí la planteo. Pero, y ya para terminar y volver a las tesis del libro de Bobbio sobre el futuro de la democracia. Este libro es muy importante en América Latina y resalto la labor oportuna de traducción de Norberto, de Santillán, de este libro, porque nosotros estábamos ávidos en toda América Latina de claridad, de una definición puntual de la democracia, despojada de los fárragos dogmáticos y propagandísticos con los que había sido manoseada la democracia tanto por partidos como por gobernantes como por intelectuales. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero en los años 80 cualquiera se decía demócrata en América Latina, desde tiranos comunistas en Cuba, ¿no?, que decían esta es la verdadera democracia, hasta obviamente dictaduras que se resistían en algunos casos a fenecer en América Latina, ¿no? Entonces se podía usar a su antojo la expresión, con lo cual se genera una enorme confusión sobre lo que es la democracia y lo que no es la democracia, lo que abonaba a precisamente esta ambigüedad en la que vivíamos políticamente, ¿no? Entonces hubo un verdadero abuso del concepto de democracia como de otros conceptos, como el de la igualdad o el de la libertad. Pero en el caso de la democracia era muy importante porque no obstante que vivíamos procesos de transición a la democracia, no sabíamos bien a bien lo que estábamos construyendo. Y llega Bobbio con este libro, El futuro de la democracia, y nos define de manera precisa, ¿no?, sin ambajes, sin florituras, sin dogmas interesados, ¿no?, por quien los profiere, una definición mínima de la democracia. Y nos habla de la democracia formal y la democracia sustantiva, ¿no?, que era muy importante para reconocer que hay una democracia que se plasma en leyes, en derechos, en garantías, etcétera, y una democracia que es la que se ejerce en la práctica, que es básicamente la posibilidad que tenemos de buscar nuestros representantes mediante el voto, eligiéndolos, etcétera, y de tomar decisiones colectivas, no solamente en el ámbito político electoral, sino en todos los ámbitos de interrelación social, la fábrica, la escuela, etcétera. Entonces, eso como objetivo, como posibilidad de expansión de la democracia sonaba muy interesante frente al uso dogmático que se hacía de la palabra democracia, tanto por la izquierda como por la derecha, que evidentemente desvirtuaban el sentido de la expresión. Pero quien leyó el libro en esos años se acordará sobre todo de lo que Bobbio llamó las promesas de marinero de la democracia, ¿no? Esa es como que la parte más, al menos en mi caso y en el de algunos colegas, recordamos con mayor interés, ¿no? Bobbio tiene un capítulo en este libro que se llama Las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Y
Si uno revisa esas promesas de la democracia, eran 7, Bobbio plantea 7, pues ustedes juzguen si las hemos superado, o sea, estas inconsistencias de la democracia, o si en todo caso seguimos atrapadas en ella. Mi lectura es que Bobbio no solamente definió con precisión, con esta caracterización, la realidad de la democracia, sino que nos puso como que un duro hueso de roer, es decir, porque muchas de estas promesas incumplidas no solamente prevalecen, permanecen, sino que cada vez se muestran más difíciles de revertir en términos de desafíos y sobre todo por lo que significan para la democracia. Si hoy las democracias en todo el mundo están en crisis, es en buena medida porque no hemos sido capaces de revertir lo que Bobbio anticipó hace 30 años. Dice Bobbio, hace 30 años, fíjense bien lo que escribió hace 30 años. Las democracias realmente existentes, lejos de garantizar que los individuos se afirmen como los verdaderos sujetos de la política, ha sido asaltada por poderosos grupos de interés, sindicatos, partidos, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la democracia ha sido asaltada, secuestrada, usurpada por grupos de interés que relegan al ciudadano, relegan la participación de la población, de los individuos. Bueno, 2. Lejos de permitir la afirmación de un Estado representativo del todo social, el Estado se ha vuelto un mero mediador de los verdaderos intereses en disputa, defendidos por poderosos grupos y corporaciones. ¿No le suena esto? 3. Lejos de hacer valer el ideal de un gobierno del pueblo, lo que realmente existe son oligarquías, aunque en un contexto más competitivo. 4. Lejos de ampliarse el sufragio a todos los ámbitos de la sociedad, este se ha restringido al ámbito político electoral debido a las muchas resistencias e intereses que cruzan a las empresas o a las organizaciones de todo tipo, sindicales, gremiales, etc. 5. Lejos de afirmarse la visibilidad del Estado por el principio del control de los ciudadanos sobre el poder, se ha afirmado un poder invisible. Mafias, logias, grupos criminales, etcétera, al lado del poder visible del Estado. ¿No le suena? Y finalmente, lejos de propiciar una ciudadanía más informada y participativa en los asuntos públicos, ha terminado por imponerse una creciente apatía y desinterés por parte de los ciudadanos. Ese es el punto que yo no acepto de Bobbio. Todo lo demás, pues parece que tenía una bola de cristal porque seguimos, le atinó a todo. Pero creo que en este último punto hay que hacer un matiz, y con esto concluyo. No creo que sean las mejores expresiones para evaluar nuestro presente, el presente de las democracias. Me refiero a apatía y desinterés. Yo creo que hoy habría que hacer un ajuste. Yo no le llamaría apatía y desinterés, le llamaría malestar, indignación, rabia, frustración, etcétera, etcétera, pero nunca apatía. O sea, nuestras sociedades, y lo estamos viviendo en México, que esa es una discusión que habrá que sostener alguna vez, en alguna ocasión. Yo he tratado de hacerlo desde mis posibilidades. Esta concepción del mexicano, esta discusión no está agotada. Si le hacemos caso a los autores que han intervenido en este debate, a la mayoría, desde Octavio Paz hasta la fecha, pues tendremos que asumir que somos un pueblo apático, un pueblo dejado, un pueblo que no quiere ser protagonista de su historia. Es un poco lo que afirmaba obviamente Octavio Paz en El laberinto de la soledad y una pléyade de autores. Yo no comparto esta posición. O sea, yo creo, incluso tengo un libro que recomiendo, El excepcionalismo mexicano.
habla de este tema, pero me atrevo a cuestionar las tesis en las que se sustenta esta visión de la identidad de lo mexicano, de lo que nos hace mexicanos. Yo creo que en México todos los días, aunque no participemos en los términos en los que suele clasificarse la participación, pues no lo hacemos pues porque, en fin, estamos ensimismados en la supervivencia cotidiana, ¿no? Entre otras pequeñas cosas. Pero todos los días en este país, los mexicanos, comemos indignación, vemos indignación, sentimos indignación y padecemos todos los días el desastre de una clase política que tiene secuestrado a este país, que no son las expresiones de Bobbio, pero se aproximan a esta lectura de los poderosos que secuestran y que utilizan la democracia a su conveniencia. Entonces, básicamente yo diría, a diferencia, y en ese sentido me atrevería a hacer un ajuste de lo que plantea Bobbio, hoy lo más valioso que tienen nuestras democracias y que puede marcar la diferencia todavía son nuestras sociedades, son nuestras ciudadanías, que hemos salido adelante con todo en contra. El punto crucial será cuando nos lo tomemos en serio. Hoy hay 43 desaparecidos, pero hay millones que están exigiendo que pues aparezcan y que el Estado desarrolle o haga caso al reclamo popular. Y les aseguro que están temblando. ¿Qué quiere significar esto? Que no basta con participar o hacer organizaciones, basta opinar y cuestionar y confrontar. Esa es la dimensión simbólica de la democracia, de la que no habló Bobbio, pero que ahí está y que es parte de las posibilidades de que en algún día nuestros representantes dejen de gobernar en el vacío, dejen de gobernar a espaldas de la ciudadanía. Yo siento que algún día va a llegar y que estamos cerca. Hoy tenemos a nuestro favor cosas que hace 10 años eran impensables. No le podemos achacar a Bobbio que no pensara el papel que tienen las redes sociales, pero las redes sociales es un tribunal en manos de la ciudadanía que tiene un valor simbólico y un potencial indudable. Y lo hemos visto en unos cuantos años, manifestaciones, movilizaciones, protestas que se han cristalizado a través de las redes sociales. En fin, siento pues que es un buen momento para releer este libro de Bobbio, del futuro de la democracia, no porque cumpla 30 años, sino porque es un momento de hacer un balance con la democracia. Termino ahora sí. En Estados Unidos y en Europa hay un enorme, ha surgido un enorme malestar o desconfianza con la democracia. Empiezan a surgir autores, ¿no?, que empiezan a plantear esto, que la democracia a final de cuentas no se compara en nada con otras formas de gobierno si lo juzgamos por sus resultados. Obviamente Europa y Estados Unidos están viviendo las secuelas de una crisis que se resiste a terminar. Pero lo que quiero decir es que estos desencantos hacia la democracia, que por lo demás se repiten y se reproducen ahí, en fin, en el artículo pueden ver algún recuento de autores que en el último año han venido escribiendo sobre este tema, europeos y norteamericanos. El problema es que cuando empieza a prosperar esta idea de que la democracia no vale nada, es la simiente, digamos, el mejor caldo de cultivo para lo que en América Latina hemos querido trabajosamente dejar atrás, que es la noche totalitaria. Entonces, esa lección no debemos olvidarla. Entonces, por eso reivindico y seguiré reivindicando a nuestras sociedades como lo más valioso que tenemos y que gracias a ellas, que saben distinguir todavía, generacionalmente incluso, entre esa noche totalitaria y la democracia y que en consecuencia no quieren volver a ese pasado. Eso es lo que tenemos que nosotros reivindicar todos los días. Muchas gracias. César, muchas gracias. Si les parece…